Desapareció misteriosamente una estudiante de su propio hogar en plena noche, sin dejar rastro alguno. La policía lanzó una búsqueda casi de inmediato, y no tardaron en enfrentar una realidad escalofriante que comenzó a tomar forma. Poco a poco, los investigadores desentrañaron una verdad que conmocionaría a toda la nación. Steve Carson nació el 19 de noviembre de 1985 en Athens, Georgia. Desde temprana edad, se destacó por ser excepcionalmente decidida y enfocada. En la escuela secundaria, ocupó el cargo de vicepresidenta del Consejo Estudiantil. Fue voluntaria tanto en un hogar de ancianos como en un refugio para adolescentes abusados. Trabajó como paje en el Congreso y asistió en un laboratorio de investigación de células madre. Todo esto mientras mantenía sus estudios. Tras graduarse con honores, se matriculó en la Universidad de Carolina del Norte, donde cursó una doble titulación en Ciencias Políticas y Biología. Su destacado expediente académico le valió una beca altamente competitiva. En el campus, pronto se destacó como líder, asumiendo roles clave en numerosas organizaciones estudiantiles. Sin embargo, el impacto de Eve trascendía los límites de la universidad. Continuó su trabajo comunitario, enseñó ciencias en una escuela primaria local e incluso dedicó tiempo a proyectos de voluntariado en el extranjero. Pasó un verano en Ecuador asistiendo a médicos, estudió un semestre en Cuba y se unió a un equipo de investigación en Egipto. Claramente, era una de las estudiantes más destacadas de la UNC. Eve tenía grandes ambiciones para su futuro y ya estaba en camino de lograrlas. Incluso antes de graduarse, había asegurado una oferta de trabajo en una importante empresa, lista para lanzar su carrera tras obtener su título. En febrero tenía 22 años y estaba en su último año de universidad. Vivía fuera del campus con un grupo de amigos muy unido. La noche del 5 de marzo, alrededor de la 1:30 de la madrugada, sus compañeros de casa salieron a una fiesta. Invitaron a Eve a acompañarlos, pero ella declinó, optando por quedarse y prepararse para sus próximas clases. Se fueron sin ella, regresando alrededor de las 4:30 de la mañana. Al volver, sus amigos sintieron de inmediato que algo no estaba bien. La puerta principal estaba abierta de par en par. Las luces seguían encendidas, pero Eve había desaparecido. También faltaba su coche. Nada tenía sentido. ¿Por qué se iría en medio de la noche? ¿Y por qué dejaría la casa desprotegida de esa manera? Intentaron llamarla, pero ella nunca respondió. Aún así, se aferraron a la esperanza de que algo inesperado hubiera surgido y que simplemente hubiera tenido que salir. Esperaron, esperando verla regresar por la puerta, pero al día siguiente aún no había señales de ella, cuando finalmente uno de sus amigos decidió que era hora de llamar a la policía. Una vez que los investigadores escucharon los detalles, revelaron algo escalofriante. Esa misma mañana, la policía había descubierto el cuerpo de una joven, aunque su identidad aún era un misterio. En esta historia, la incertidumbre se entrelaza con la esperanza, recordándonos que en los momentos más oscuros, la búsqueda de la verdad es un viaje que exige valentía y perseverancia. El descubrimiento dejó perplejos a los investigadores. Las tarjetas habían sido utilizadas después de su muerte en una estación de servicio a las afueras de la ciudad. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a un hombre usando las tarjetas. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero su complexión y vestimenta ofrecían pistas valiosas. La policía difundió las imágenes al público, con la esperanza de que alguien pudiera identificar al sospechoso. Mientras tanto, el laboratorio forense trabajaba incansablemente para procesar las pruebas del vehículo de Eve. Las huellas dactilares encontradas en el volante y el manubrio de la puerta resultaron ser un avance significativo. Se trataba de huellas que no coincidían con las de Eve, lo que indicaba la presencia de otra persona en el coche. El descubrimiento de ADN en el asiento trasero del automóvil añadió otra capa de complejidad al caso. Las muestras fueron enviadas para su análisis, con la esperanza de que se encontrara una coincidencia en la base de datos nacional. La espera era angustiosa,
tanto para los investigadores como para la comunidad que ansiaba respuestas. Mientras tanto, los detectives continuaron entrevistando a amigos, familiares y conocidos de Eve, en busca de cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el motivo detrás de su asesinato. A medida que reconstruían los últimos momentos de su vida, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Había alguien en su círculo cercano que pudiera haber tenido un motivo oculto? ¿O fue víctima de un ataque al azar? Los días se convirtieron en semanas, y la presión sobre las autoridades aumentaba. La comunidad universitaria organizó vigilias en honor a Eve, encendiendo velas que iluminaban la noche, simbolizando tanto el dolor como la esperanza de justicia. Las calles del campus, que alguna vez estuvieron llenas de risas y conversaciones animadas, ahora estaban teñidas de un silencio solemne. En medio de la tristeza y el miedo, la resiliencia de los estudiantes se hizo evidente. Se unieron para apoyar a la familia de Eve, para compartir sus recuerdos y para exigir que se resolviera el caso. La policía, consciente de la responsabilidad que tenía entre manos, redobló sus esfuerzos. Finalmente, el análisis del ADN arrojó una coincidencia. El sospechoso fue identificado como un hombre con antecedentes penales por delitos menores en una ciudad cercana. Su detención fue rápida, y bajo interrogatorio, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Confesó haber robado a Eve, pero alegó que el asesinato no fue intencional, sino el resultado de un intento de robo que salió mal. La comunidad, aunque aliviada por el arresto, todavía luchaba con el vacío dejado por la pérdida de Eve. Su memoria perduró, no solo como una estudiante brillante y líder apasionada, sino como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la justicia. En un mundo donde la oscuridad a menudo parece prevalecer, la historia de Eve resuena como una advertencia y una inspiración. Nos recuerda que, incluso en momentos de desesperación, la búsqueda de la verdad y la justicia puede iluminar el camino, guiándonos hacia un futuro donde las voces de los inocentes nunca se apaguen. Lo que descubrieron fue alarmante. Apenas 18 minutos después de que Eve usara su computadora por última vez, alguien había retirado $700 de su cuenta en 2 transacciones separadas. Los intentos de extraer más dinero fracasaron debido al límite diario establecido. El cajero automático utilizado para las retiradas se encontraba cerca de un centro comercial en el extremo opuesto de la ciudad. Los detectives solicitaron rápidamente las grabaciones de seguridad, y como esperaban, estas proporcionaron una pista valiosa. El video mostraba a un hombre sentado dentro del auto de Eve, usando su tarjeta en el cajero automático. En el asiento trasero parecía haber otra figura. Los investigadores sospecharon que podría ser la propia Eve, pero la calidad de la imagen era demasiado pobre para confirmarlo. Expertos en análisis de imágenes intentaron mejorar la claridad del metraje, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mientras tanto, la policía descubrió que el sospechoso había intentado usar la tarjeta de Eve en varios otros cajeros automáticos de la ciudad. Desafortunadamente, ninguno de esos dispositivos contaba con cámaras de seguridad. Este patrón continuó hasta el 7 de marzo, cuando los investigadores recibieron otra alerta sobre un intento de retirada. Alrededor de las 12:30 de la madrugada, el sospechoso intentó usar un cajero automático dentro de una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. La transacción fue rechazada, pero los oficiales se apresuraron a llegar a la escena en una ciudad vecina. A diferencia de las ubicaciones anteriores, esta tienda sí tenía una cámara de seguridad en funcionamiento. Al revisar las imágenes, los investigadores vieron a alguien usando la tarjeta de Eve, pero en un giro impactante, no era el mismo hombre que se veía en el primer video del cajero automático. Ahora los detectives enfrentaban 2 posibilidades. O bien, más de una persona estaba involucrada en el asesinato de Eve, o el asesino había pasado su tarjeta a un cómplice. Intentaron identificar al segundo sospechoso, pero nuevamente, las imágenes eran demasiado borrosas para hacer una identificación positiva. Con la pista enfriándose, la policía recurrió al público en busca de ayuda.
Publicaron ambos conjuntos de imágenes de vigilancia en los medios, con la esperanza de que alguien reconociera a los individuos. Dado el interés que el caso ya había suscitado, la comisaría se vio rápidamente abrumada por las pistas recibidas. Sin embargo, a pesar de la avalancha de llamadas, ninguna de las pistas acercó a los investigadores a encontrar al asesino de Eve. Todo cambió el 12 de marzo, cuando un informante anónimo aportó un dato crucial, afirmando reconocer al hombre en el video de la segunda tienda de conveniencia. El nombre del individuo, dijo el informante, era Demario Atwater. Los oficiales comenzaron a investigar el pasado de Atwater, y lo que encontraron fue alarmante. Con solo 21 años, ya tenía un largo historial delictivo con múltiples arrestos por robo, asalto, delitos de drogas y otros crímenes. Aunque había cumplido tiempo en prisión, también había sido liberado anticipadamente en varias ocasiones. Aún más inquietante fue descubrir que apenas 2 días después del asesinato de Eve, Demario estaba programado para comparecer ante el tribunal por portar un arma de fuego mientras estaba en libertad condicional. Este nuevo desarrollo en la investigación abrió una ventana a un mundo oscuro y complejo, donde el crimen y la impunidad parecen entrelazarse. La búsqueda de justicia para Eve se había convertido en un rompecabezas que desafiaba los límites de la paciencia y la perspicacia de los investigadores. La verdad, oculta entre sombras y secretos, se presentaba como un enigma que requería no solo tecnología y recursos, sino también una profunda comprensión de la naturaleza humana y sus motivaciones más oscuras. En este intrincado juego de gato y ratón, cada pieza del rompecabezas era vital, y cada paso hacia adelante era una danza delicada entre la esperanza y la desesperación. Los investigadores examinaron las viejas fotografías policiales y las compararon con las imágenes de vigilancia de la tienda de conveniencia. La similitud era innegable. Estaban convencidos de haber encontrado al culpable. Al avanzar en su investigación, descubrieron que Demario vivía a poca distancia de la tienda. Sin perder tiempo, los detectives se dirigieron a su residencia. Durante el interrogatorio, Demario negó cualquier participación en la muerte de Eve, pero las pruebas en video dieron a la policía razones suficientes para detenerlo. A medida que el caso se desarrollaba, los detectives descubrieron otra conexión inquietante. Demario había estado en contacto frecuente con un joven de 17 años llamado Lawrence Levet, quien, a pesar de su corta edad, ya tenía un historial delictivo. Al revisar la fotografía policial de Lawrence, los investigadores lo identificaron de inmediato como la persona que conducía el automóvil de Eve en las primeras imágenes del cajero automático. A diferencia de Demario, Lawrence no se entregó fácilmente. Se atrincheró en su casa, lo que obligó a las fuerzas del orden a llamar a un equipo SWAT. Una vez que fue finalmente detenido, también negó cualquier implicación. Ambos sospechosos fueron acusados y puestos bajo custodia, a la espera de juicio. Con ninguno de los dos cooperando, los investigadores recurrieron a otros métodos para construir su caso. Los datos de los teléfonos móviles pronto revelaron algo crucial. La noche del asesinato de Eve, los teléfonos de ambos sospechosos habían registrado señales de una torre cercana a su vecindario, a pesar de que vivían en otra ciudad. Los detectives concluyeron que Demario y Lawrence probablemente habían elegido a Eve al azar, buscando a alguien a quien robar y observando que estaba sola en casa a altas horas de la noche. Basándose en los retiros del cajero automático, los investigadores dedujeron que Eve había sido forzada a conducir a sus captores a múltiples ubicaciones donde la obligaron a entregar su tarjeta bancaria. Tras alcanzar el límite diario de $700 en retiros, la llevaron a una zona boscosa en las afueras de la ciudad, donde finalmente la asesinaron. Debido a la brutalidad del crimen, los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte para Demario. El caso de Lawrence era más complicado. Dado que aún era menor de edad, la pena máxima que podía enfrentar era cadena perpetua. Los fiscales sabían que las pruebas por sí solas podrían no garantizar una condena, por lo que tomaron una decisión calculada, ofreciendo a Demario un acuerdo.
Si se declaraba culpable, retirarían la pena de muerte de la mesa. Demario aceptó, y al hacerlo, confesó los escalofriantes detalles de aquella noche. Según su relato, él y Lawrence habían salido con el simple plan de come campus universitario. Mientras conducían por un vecindario, vieron a Eve a través de una ventana en su hogar y decidieron que ella sería su víctima. Armados con pistolas, irrumpieron en la casa, la forzaron a subir a su propio automóvil y comenzaron a conducir de un cajero automático a otro. La espiral de violencia que siguió fue un reflejo oscuro de la desesperación y la falta de humanidad. Las decisiones de esa noche no solo destruyeron una vida, sino que también sellaron el destino de los propios perpetradores. La historia de Eve y su trágico final nos recuerda la fragilidad de la vida y las impredecibles consecuencias de los actos humanos. En una noche oscura y solitaria, el destino de Eve se vio trágicamente sellado en manos de dos hombres sin escrúpulos. Mientras la obligaban a dirigirse al cajero automático con la intención de vaciar su cuenta, el miedo y la desesperación se apoderaron de su ser. En medio de la terrible experiencia, Eve imploró por su libertad, prometiendo no revelar nada, solo deseaba regresar a casa. Sin embargo, los hombres ya habían tomado una decisión irrevocable. Demario confesó que optaron por acabar con su vida porque ella había visto sus rostros, a pesar de que no se habían molestado en ocultarlos. La llevaron a una calle desierta y, sin piedad, le dispararon múltiples veces con dos armas diferentes. En un acto de crueldad indescriptible, justo antes de arrebatarle la vida, Eve les pidió que rezaran con ella, pero en lugar de mostrarle compasión, la ejecutaron sin titubear. En abril de 2010, 2 años después del crimen, Demario fue declarado culpable. Gracias a un acuerdo de culpabilidad, fue condenado a cadena perpetua, con 30 años adicionales, evitando así la pena de muerte. Tras el veredicto, Demario se dirigió a los padres de Eve, expresó sus disculpas por lo sucedido y reconoció que merecía el castigo impuesto. Mientras tanto, Lawrence se negó a declararse culpable y su juicio comenzó en diciembre de 2011. A pesar de los esfuerzos de su abogado por defender su inocencia, la confesión de Demario, junto con pruebas contundentes, llevaron a que Lawrence fuera encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En 2013, el Tribunal de Apelaciones del Estado anuló su sentencia, citando un fallo que determinaba que la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional para delincuentes juveniles, era excesivamente severa e inconstitucional. Como resultado, Lawrence obtuvo un nuevo juicio. En esta ocasión, se mostró más vocal, afirmando que todos cometen errores e insistiendo en que no era el monstruo que la gente creía. Sin embargo, sus palabras carecían de sinceridad y no mostró verdadero remordimiento. Finalmente, el juez lo sentenció nuevamente a cadena perpetua. También cabe destacar que Lawrence había sido considerado sospechoso en otro caso inquietantemente similar. En enero de 2008, solo meses antes del asesinato de Eve, un estudiante de 29 años fue asesinado durante una invasión a su hogar. Tras ese crimen, se retiraron fondos de la cuenta de la víctima en varios cajeros automáticos de la ciudad. Sin embargo, los investigadores nunca lograron reunir pruebas suficientes para vincular directamente a Lawrence con el asesinato, y los cargos fueron finalmente retirados. El caso de Eve no solo atrajo la atención nacional, sino que también impulsó cambios significativos. En febrero, los legisladores de Carolina del Norte aprobaron una nueva legislación que impone penas más severas y procedimientos más estrictos para cualquier persona involucrada en delitos relacionados con pandillas. La ley entró en vigor oficialmente el 1 de diciembre y se aplica a todos los delitos cometidos a partir de esa fecha. Esta legislación surgió directamente de la tragedia que cobró la vida de Eve, recordándonos que, aunque el dolor persiste, la justicia puede convertirse en un faro de esperanza y cambio en un mundo a menudo oscuro. En su universidad se estableció una beca en su nombre
y se creó un jardín conmemorativo en el campus para honrar su memoria. En febrero de 2009, uno de los amigos cercanos de Eve se convirtió en finalista de American Idol. Durante su tiempo en el escenario, compartió que la muerte de Eve lo había inspirado a arriesgarse y presentarse a la audición. Afirmó que, sin la influencia de Eve, nunca habría encontrado el valor ni la dea vida puede tener sobre otra, donde el legado de Eve sigue vivo en la valentía de aquellos que la conocieron y en los tributos perennes que la recuerdan, reflejando cómo una chispa de inspiración puede encender el fuego del cambio y el crecimiento personal en el camino hacia la realización de nuestros sueños.